Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte tenemos como invitado en los platós de Canal 4 TV a don José Suárez del Partido Popular. Muy buenas tardes, Pepe. Hola, muy buenas tardes, Paco, y también buenas tardes y cordiales saludos a todos los televidentes de Canal 4 Televisión. ¿Cómo estamos? Estoy muy bien, Paco, muy bien, gracias. ¿Cómo estás viviendo la jornada del día de hoy? Bueno, para mí personalmente, de una manera habitual, ¿no? Yo sigo con mi trabajo, con mis negocios, y si te refieres al tema ya... Hombre, de la política, de por la supuesto, política, estaríamos hablando del foco que puede haber o cómo se puede, lo que se puede montar allá en Cataluña, que está un poco lejos, pero bueno, No. afecta a toda España. Yo España, creo que muchas personas de las que nos están viendo conocerán la historia y conocerán lo que pasó en 1934 en Cataluña. Y no los imaginamos, muchos no lo imaginamos, el problema tan grave que tenemos en Cataluña. Es un problema grave, porque viendo la actitud de estos energúmenos, de algunos energúmenos independentistas, porque yo respeto al que quiera ser independentista, hay que respetarle porque tiene todo su derecho a hacerlo, ¿no? Pero siempre dentro de la ley y siempre sin hacer daño a los demás. Pero hay una parte pequeña, minoría de la parte de Cataluña, que yo creo que es un pueblo enfermo, porque cuando se actúa de esta manera es un pueblo enfermo, una parte, me refiero, de los independentistas, ¿no? Pero el problema se agrava cuando vemos que al representante del Estado español, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, este tal Torra, porque ni le digo señor, porque lo desprecia a nosotros, nos insulta a todos los demás españoles, cuando vemos que esta persona es quien jalea a estos energúmenos, quien pide que no los tengan presos porque han intentado o intentaban cometer atentados terroristas, cuando vemos este tipo de elementos que están en la política, sinceramente, a mí personalmente temo mucho esto y me da mucha pena de que esto esté ocurriendo. Y aprovechan, estos elementos aprovechan que hay un gobierno débil en España. Hay un gobierno débil que no tiene, está en funciones, no tiene mayoría, no hay posibilidad de que haya un gobierno con mayoría, porque el señor Sánchez no ha querido. Porque yo me imagino que este señor, el señor Sánchez, el presidente en funciones del Estado español, presidente del gobierno, yo creo que él valoraría en su momento, o debía de valorar, quién podía acompañarles en un gobierno para defender la unidad de España. Tenía que haberlo pensado. Él sabía perfectamente que Podemos ni todos los independentistas le iban a apoyar para defender la unidad de España. Él lo sabía. ¿Por qué no quiso él? ¿Por qué no se reunió con los partidos constitucionalistas? Él era el más votado y debía ser el presidente. Totalmente de acuerdo. Pero tenía que apoyarse en los partidos constitucionalistas y que en un momento determinado le apoyase para defender a los catalanes, porque la mayoría de los catalanes no quieren la independencia. La inmensa mayoría de los catalanes no quieren la independencia. Lo que pasa es que hay unos 2 millones, 2 millones y algo de catalanes de los 7,5 millones que tiene Cataluña, que esos, claro, gritan mucho, y el que grita mucho se le nota más que a los demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este ha sido un fallo, que yo creo que un presidente de gobierno con un sentido de Estado y con un sentido de no lo mejor para él, sino lo mejor para España, y lo que ha hecho el señor Sánchez es lo mejor para él, ser presidente del gobierno a costa de lo que sea, hubiese pensado de otra manera. Y se le está complicando las cosas. Ahora lo vemos estos días, como ya va a entrar en campaña, a ver si rasca votos de los constitucionalistas. No lo habíamos visto de aquí para atrás, ponerse en el plan duro con los independentistas, que va, porque cuando tuvo la reunión en el Palacio de Pedralbes con el Torra, este Torra le dio 21 puntos para apoyarle, y él no dijo ni media, se estuvo calladito, que entre otros era la retirada de la Guardia Civil, que la Generalitat tuviese potestad en puertos, aeropuertos, o sea, un Estado prácticamente independiente. Los 21 puntos que le dio, se estuvo calladito, no dijo nada, porque en aquel momento también no se puso duro como se está poniendo ahora, porque hay elecciones generales.
Por lo tanto, el problema, como yo decía antes, los que conocemos o hemos leído algo, o hemos leído lo que pasó en 1934 en Cataluña, Dios quiera que no vuelva a ocurrir, porque viendo lo que estamos viendo, si llegan a haber personas que fallezcan en atentados o que la policía en un momento determinado pues actúe de una manera que no deseamos, pero que tiene que actuar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? El tema es grave, muy grave, independientemente de que España tiene otros problemas también que son graves, pero problemas que se solventarán, como hay una recesión económica, está el Brexit con el problema del Reino Unido, está el problema comercial entre Asia y Estados Unidos, en fin, hay una serie de cuestiones que tenemos también ahí, pero que son problemas que se solventarán. Pero el problema grave de España es el problema de la unidad de España en cuanto a Cataluña. Ese es un problema que se va a agravar, Paco, y se va a agravar, desgraciadamente, mucho, porque estos han visto que, como digo, no hay un gobierno fuerte, un gobierno unido, un gobierno estable, y aprovechan esta situación. Y eso no pasa por tener unos políticos fuertes, unos políticos unidos y unos políticos responsables que, aunque estén en la oposición o no tenga esa fuerza, decir vamos a hacer un pacto de Estado para resolver el problema de Cataluña y no sacar renti del problema de Cataluña, que se está haciendo la bola todavía más grande. Bueno, en el Parlamento Nacional el señor Pablo Casado le dijo que él le apoyaría en su investidura si firmaba un pacto, eran 11 puntos, 11 pactos de Estado, y uno de ellos era aplicar la ley en Cataluña. Y me vas a decir, otros gobiernos anteriores, incluso del Partido Popular, no fueron lo suficientemente fuertes o duros o no duros como tenía que ser para aplicar la ley, para que se aplicase la ley en Cataluña. Sí, es verdad, también podemos criticar esos gobiernos anteriores que no fueron lo suficientemente ágiles para parar ciertas cuestiones. ¿Por miedo? Pues no lo sé, la verdad es que a veces se intenta de las cosas resolverlas de una manera pacífica, de una manera, a lo mejor pues se cometió errores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que haber un pacto de Estado entre los partidos constitucionalistas, y creo que no va a ocurrir. ¿Y sabéis por qué? Porque hemos visto estos días que el Partido de Ciudadanos va a presentar una moción de censura en el Parlamento de Cataluña contra el gobierno de Cataluña, le apoya el Partido Popular, le apoya alguna otra formación política pequeña, pero el Partido Socialista se desmarca, que ese no va a tener un resultado como quiere quien lo presenta. Más que nada es para demostrar que los que no quieren que se solucione el problema son los independentistas, e incluso el gobierno que está. El Partido Socialista ha salido y dice que no va a apoyar esa moción de censura. Pues bueno, pero es que el señor Sánchez tiene en la mayoría de los municipios de Cataluña pacto con los independentistas, que rompa esos pactos. Si es verdad que él quiere solventar el problema, que los rompa y los saque de las instituciones. Pues no. Él ha preferido pactar con los independentistas que con partidos constitucionales como el Ciudadanos y el Partido Popular. Pues mire, aquí ¿quién tiene la culpa? Y luego sale a pedir la responsabilidad de Ciudadanos y el Partido Popular para que le apoyen. Hombre, usted se saca del partido más votado en Navarra y pacta usted con todos los elementos estos, porque digo elementos, lo digo con toda la rotundidad que pueda hacer, como con Bildu, y prefiere usted pactar con esa gente que pactar con partidos constitucionalistas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando el señor Sánchez? ¿Qué es lo que está buscando? Pues ahí tenemos la prueba. Y temo que vaya esto a resultar más o menos de la misma manera, porque los ciudadanos van a votar lo que quiere, cada uno va a votar lo que quiere. Hay que respetarle que cada uno vote lo que quiere, pero según las encuestas pues va a pasar más o menos lo mismo. Y después pasa lo que pasa con estos partidos que venían a regenerar la política española, como Podemos, como Ciudadanos, ahora con ¿Eso van a solucionar los problemas? Pues ahí tenemos los problemas después de que estos partidos han entrado y que tienen todo el derecho del mundo. Y yo a sus votantes les tengo que respetar que hayan votado lo que hayan querido, pero
Hay tres formas de votar. Hay Pero tres todo- formas de votar, Paco, perdona. Pero todo esto Con la no barriga, pasa- con sí. el corazón y con la cabeza. Pero todas estas fuerzas emergentes que han aparecido no es responsabilidad tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que no Sí. han sabido atacar en su momento o poner orden en sus propias casas. Paco, ciertamente lo dije antes, cada formación política de estas grandes en España, como el Partido Socialista y el Partido Popular, tiene su parte alícuota de lo que está ocurriendo por un momento determinado. Por ejemplo, la ley de educación. Hombre, es que ahí se ha violado todos los derechos de los alumnos. Y no ha habido nadie, ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, que haya dicho en un momento determinado, oye, pues vamos a cortar esto. Sí es cierto, sí es verdad. Han intentado... Bueno, el señor Rajoy aplicó el artículo 155 y quería aplicar el artículo 155 en todo lo que corresponde al gobierno de Cataluña. Pues el Partido Socialista le dijo que, por ejemplo, los medios de comunicación ni nada de eso se podía intervenir. Y no se pudo. Si en ese momento a lo mejor se aplica el artículo 155 con toda la rotundidad y con todo lo que conlleva y con todo lo que dice la Constitución, a lo mejor las cosas se hubiesen solventado de otra manera. Pero ahí estamos otra vez volviendo a hervir esta situación. ¿No han llegado tarde para aplicar el artículo 155? Claro, lo que dicen, y escucho a veces a juristas, dicen que las intenciones no es un delito. Bueno, el tal Torra, pues jaleó o jalea a estos energúmenos terroristas o de alguna manera supuestamente terroristas, porque están en la cárcel por algo, ¿no? Porque el juez de instrucción los metió en la cárcel porque además se han salido a la luz pública las conversaciones que tuvieron con él y con la familia de Puigdemont. Yo no sé si eso es un delito. Parece ser que no es un delito, pero al menos tenía el presidente del gobierno que llamar a capítulo porque llama otras veces a otros presidentes de autonomía, que llame al Torras, a la Moncloa y le diga, mira, si esto no se soluciona, tenemos que aplicar el artículo 155 y tiene todos los votos del Partido Popular y del Partido de Ciudadanos para que aplique el artículo 155. Yo espero que se llegue a acuerdo, ¿no? Pero el detonante de todo este tema y quien le ha dado ala a los independentistas, en este caso el Torra y el Puigdemont y todos esos señores y señoras, ha sido las dos formaciones políticas que no supieron atacar el problema de Cataluña y darle la vidilla al señor Puyol hasta que le metieron mano al señor Puyol por los casos de corrupción. Y ahí fue el detonante cuando han empezado todos estos señores a tomar la rienda y que estas personas han sumado incluso más representación en las instituciones, entre ellas el Parlamento Español, Paco, el cual ellos reprocha, desprecia y demás, pero el sueldo de los españoles sí lo cobran. Paco, lo dije al principio, que posiblemente hayan tenido una parte alícuota muy importante, unos y otros. Lo que pasa es que también es verdad que un gobierno con estas cosas muchas veces intenta de solucionar los problemas de otra manera. Y las cosas se han puesto tan crudas y tan duras que no dio resultado. Pero cuando hay una corrupción como ha habido y la que ha llevado a la cárcel a los Puyol, no hay que buscarle solución. La ley está para ponerla en marcha. Bueno. Y a mí que nadie me venga contándome milonga, yo siendo presidente del gobierno de España, con las siglas políticas que sea, que nadie me haya contado que en Cataluña se cobraba el 3% y algo más. Sí, de comisión. La verdad que eso es una vergüenza. Y que los libros de educación en Cataluña pues eran los que eran. Sí, y que la doctrina era la que era. Sí. Alguien se lo habrá contado. Y que pues, las fuerzas... buenos asesores o malos amigos tiene el señor presidente del gobierno, ¿eh? No digo ni un hombre ni el otro, sino presidente del gobierno, la figura del presidente del gobierno español. Sí, ciertamente. De hecho, bueno, cuando el señor presidente del gobierno en aquel momento, el señor Rajoy le pidió al Partido Socialista el apoyo para aplicar el artículo 165, y es que no le quedaba otro remedio. Cuando se declara la independencia en un parlamento regional, pues es normal que hay que automáticamente suspender ese gobierno.
el señor Sánchez es el primero que decía Pero que... se declara porque no fue respaldado el gobierno de España. Claro. Por las propias formaciones políticas Claro. constitucionales. Claro. Que son los primeros que tenían que decir cuando se llevó a cabo ese referendo Total. amañado. Claro. Es cuando tenían que decir todo, mire, la Constitución es esta y es la misma para todos. Pero ahí fueron todo el mundo a sacar renta y política. Claro, de hecho es que el señor Sánchez, hoy presidente del gobierno en funciones, criticó mucho al señor Rajoy por no dialogar, que tenía que dialogar con estos señores. Y era la tesis del señor Sánchez, dialogar, diálogo. Pues el señor Rajoy lo intentó y no lo consiguió. Sí, pero eso fue encadenado, porque el señor Sánchez se lo reprocha al señor Rajoy, el señor Rajoy se lo reprochó al señor Zapatero. Bueno, por lo cual era todo esto encadenado por los propios presidentes, Paco, presidentes del gobierno de España. Pero porque tampoco se sintieron respaldados por las demás formaciones políticas, porque aquí la política no es, por lo menos lo que han demostrado, de esa unión y venir a trabajar por el interés de todos los españoles. No. Se antepone los intereses primero personales y después los réditos políticos. Desgraciadamente, Paco, si uno mira para atrás, los que tenemos ya algunos años, miramos para atrás y vemos aquellos políticos de los primeros años 80, de todas las formaciones políticas, de todas las formaciones políticas, y no se parecen en nada. No se parecen en nada. No han aprendido nada. No han aprendido nada, han desaprendido lo que es el servicio público, lo que es el servidor público. El servidor público no puede anteponer los intereses partidistas de su partido, los intereses personales ante el interés general. Pues no, son capaces de que salga algo muy mal para todos los españoles antes que le salga mal a su propia formación política. Oiga, es verdad que a veces se tienen que tomar decisiones que nos afectan políticamente, pero son decisiones que son buenas para todos los españoles. Eso es lo que hay que hacer. No mirar primero a ver si me afecta a mí políticamente. Si me afecta políticamente voy a votar que sí. Y si me afecta, me puede afectar mal, voy a votar que no. Aunque sea malo para los españoles. Ese es el problema que tenemos, Paco. Y eso no lo vemos nosotros en el gobierno nacional solamente, lo vemos en muchos lados. Desgraciadamente, bueno, ¿por qué va a ocurrir lo que va a ocurrir desgraciadamente el 10 de noviembre con el porcentaje de las personas que van a votar, Paco? ¿Por qué va a ocurrir desgraciadamente? Porque yo creo que todos tenemos la obligación, como si tenemos que votar en blanco, Paco. Debemos de votar. Eso es un deber cívico, eso es una obligación como ciudadano. Y claro, el que no quiere votar, que también hay que respetarle, que decida lo que decida, ¿no? Cada uno decida lo que decida, pero debemos de ir a votar. ¿Y por qué vamos a votar 50%? Es que ya los parecemos a estos países ya, no desde el mundo, pero ya de un segundo nivel para abajo, que no van a votar sino el 40 y pico, 50%. Pues no puede ser, que somos un país desarrollado, que somos la octava economía de Europa, del mundo. O sea, que somos un país que estamos en cabeza en muchas cosas en este mundo. Y resulta que vamos en las próximas elecciones generales, pues va a haber una abstención de la mitad de los electores que deben de ir a votar. ¿Por qué? Por esa dejación, porque ven a los políticos que anteponen, como hablaba, decías tú antes, anteponen sus intereses personales ante los intereses generales. Y yo siempre lo he dicho, para ser político hay que tener convicción de servicio. Es lo primero. Si tú no tienes una convicción de servicio, no te metas en la política. No te metas. Hombre, si tú te metes en la política y luego cualquier ciudadano de a pie viene a consultarte una cosa y sacas con el móvil y le dice que más tarde, desgraciadamente lo vemos. Mira, no le puedo atender ahora. Hable con mi secretaria y que le dé ahora. No, un político no puede ser así. Entonces usted no viene a la política a eso. Y desgraciadamente vemos eso, Paco. Lo vemos, que le pide, hombre, aquí hay gente que me han dicho a mí que 3 años le pidieron cita a la señora alcaldesa que estaba. Yo no sé si este alcalde que está ahora estará al día con sus citas, pero es que es necesario, es preceptivo, claro que sí. Si usted trabaja para ello, usted tiene que se presta un servicio, como digo, y repito, con visión de servicio antes que nada, y si no, no te metas en la política. No te metas en la política, y desgraciadamente hay muchos políticos que no tienen convicción de servicio, que ninguno,
que la empatía con la gente, las personas para los que tiene que servir, es nula prácticamente. Y ese es un problema, pero los ciudadanos eligen y tenemos los políticos que eligen los ciudadanos. Pues cada uno que vaya tomándose nota y sepa a quién debe votar y a quién no. Desgraciadamente es así, Paco. Es un acto constitucional, la libertad, la fiesta, podemos decir, de la democracia. Totalmente, todo el mundo tiene derecho a votarle a quien quiera. Pero los partidos son los primeros que están desanimando al electorado a votar. Claro. Así de claro. Ahora hemos visto la problemática de se ha crecido en esta región, como es la región canaria, con esas, podemos decir, pactos o alianzas electorales a los comicios del 10 de noviembre, y en este caso la formación política o las formaciones políticas de Nueva Canaria y Coalición Canaria con la representación del nacionalismo, la que se ha generado internamente internamente en Nueva Canaria, porque la voz discordante de Coalición Canaria hasta ahora no se ha oído, por lo menos yo no lo he oído, pero en Nueva Canaria, franco fago que están haciendo ese pacto internamente. Sí, están personas incluso dimitiendo de sus cargos o al menos renunciando a formar parte de no sé qué, pero bueno, oiga, a lo mejor tienen toda la razón del mundo, Paco. A lo mejor es muy razonable lo que ¿Dónde pasa la ¿Por qué se segregaron? ¿Por qué se separaron? ¿Por sus intereses personales? Ahora se quiere, por personalismo. Pero me gustaría, ayer me comentaba un señor, me comentaba la decisión que había tomado una política, y la decisión era de dimitir de los cargos de los consejos de su formación política de Nueva Canaria. No sé si es cierto o no es cierto, pero tomaba esa decisión. Pero del acta de concejala, es lo que le decía a este señor, pues hacía esa reflexión, no la entrega. Por lo cual, si yo no estoy de acuerdo con mi formación política por las decisiones que tomo y demás, y presento la dimisión de mi órgano, pues claro ejemplo, si no me gusta una cosa, no me gusta ninguna. Exactamente, Paco. Digo yo, ese es el razonamiento, por lo menos, que yo entiendo. Pero es un razonamiento sabio, Paco. Vamos a ver. Si yo estoy en esta organización política en la que estoy, y en un momento determinado se toman decisiones que no pasan por lo que yo no puedo. ¿Por qué no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Y yo tengo un acta de concejal, de consejero, de parlamentario, de diputado, de senador, lo que sea. O sea, yo dimito y no entrego el acta hombre, es que eso es ser tan incoherente que ahí demuestra que usted está ahí por sus intereses personales, no por los intereses de los demás. Usted no está de acuerdo con sus compañeros que han tomado la decisión y renuncio a eso, pero mi acta me la quedo. Menos mal que la ley del transfugismo funciona relativamente, porque tampoco funciona como debe funcionar. Sí. Tampoco funciona como debe funcionar. Pero ahí no haces tú una reflexión democrática, digo yo, vale. Pues, una persona coherente haría eso que dices tú. Te lo traslado a lo siguiente. Cuando una persona pertenece a un organismo, a una formación política, a un órgano político, algunos dicen que dentro de los senos de los partidos políticos y no tiene, en este caso tiene mucha razón, porque lo que demuestran algunas formaciones políticas es como una dictadura, a dedo, tú, otras no, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar la duda sobre la mesa. Pero cuando se llega a un acuerdo entre el partido político y la decisión la toma el consejo de los diferentes partidos políticos, donde se llega al consejo, si pertenece a una formación política, estamos en una democracia y la decisión que se tome, pues es la que hay que respaldar. Estemos o no estemos de acuerdo, pienso yo así. Es un acto porque las mayorías son las mayorías y hay que respetar las decisiones de la mayoría, ¿no? Claro, en una casa, en una familia, pues en una unidad familiar, pues se toman las decisiones, los padres toman la decisión y los hijos a lo mejor no están de acuerdo, pero lo aceptan. Lo aceptan por sus órganos superiores, pues tienen que aceptarlo. Yo, en una formación política, si estoy en esta formación política y no estoy de acuerdo y digo que no estoy de acuerdo, lo puedo decir allí, además, hay que ser... Vale, yo soy que diga que no estoy de acuerdo. Yo soy discrepante muchas veces. A decir que el pacto va a fracasar, por lo menos por las voces que se están viendo. Totalmente. Yo soy discrepante algunas veces porque tiene que ser así, dentro de la organización en la que estoy, en los órganos de dirección en los que estoy, y soy discrepante. Allí lo digo.
Eso no quiere decir que yo tenga la razón absoluta, seguramente no la tengo, pero es Sí. mi pensamiento, es mi idea, es mi opinión, es lo que creo, ¿no? Pero yo me voy de allí y digo, yo no quiero, renuncio a ser, a formar parte de la dirección de este partido, pero sigo con mi acta. No, eso no es coherente, eso no es normal. Pero de la misma manera vemos también que tampoco es normal que un señor haya estado en 4, 5, 6 partidos políticos. Eso es normal. Eso no es normal. ¿Cuántos políticos tenemos? Y los tenemos en nuestro municipio. ¿En cuántos partidos ha militado? Eso no es normal. ¿Y si tiene el síndrome de Dino? La noche lo confunde. Pues vamos a ver, no es normal que usted esté, es posible que usted lo lleve y vaya a militar en una formación política. Y al tiempo de estar allí dice, coño, esto no es. Lo que es normal es que cuando lo vemos y le preguntamos, le tenemos que preguntar, mire, ¿y ahora en qué partido está? Porque claro, la verdad es que... claro. Eso es una persona, y sin embargo se presenta y muchas veces sale otra vez elegido. Bueno, pues... Entonces tenemos lo que nos merecemos. Porque sale al electorado y le dice al ciudadano que lo que él representa es lo bueno. Claro. El bueno soy yo, los malos son nosotros. Entonces, que vea en la trayectoria de tu vida de la política, están en 5 formaciones políticas, cuál es lo bueno y cuáles son los malos. Yo hace unos años, Paco, pensaba que nosotros nos faltaba todavía una cierta cultura, y era verdad, hace unos años una cierta cultura política con algunas cosas que había, ¿no? Pero al cabo del tiempo estoy viendo que lo que estamos es, vuelvo a repetir la palabreja anterior, desaprendiendo lo que sabíamos, ¿no? Estoy viendo que las cosas lo que van es a peor. Porque la cultura política yo creo que debemos de tenerla siempre presente, ser coherente, como mismo es coherente. Y si usted no está de acuerdo en algo, usted lo dice donde tiene que decirlo. Y cuando se va de esa formación política, no salga usted rajando de todo lo que hacían los demás, que es lo que vemos desgraciadamente. Lo bueno es que raje cuando está dentro. Efectivamente, ahí es donde está. Cuando estaba dentro se callaba, como decimos nosotros una palabreta. Cuando ostentaba un cargo y vivía del dinero público, se callaba. Con el patrocinio de esa formación política, que es la que te representa o la que te presentaste, raja de ella. Claro, y luego cuando no lo ponen en el puesto que quería, ahí es cuando raja. Ahí es cuando raja. Este tipo de personajes, porque son personajes, pues yo creo que en la política no deben de estar, pero están, Paco, están. Eso lo que demuestra es que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Totalmente, sí. Vamos a dejarlo ahí en un término no, digo, medio. Porque cuando alguien pues, critica el organigrama de su formación política, da igual la ideología, la formación política o las siglas políticas, de lo malo que son, de lo pues, mire, eso es algo cuando estaba pasando eso. No me lo vengas a contar ahora, que te acabas de marchar, y no es que te acabas de marchar, sino que no vas en lista. Claro, ya empieza a sacar toda la basura que él sabe o que él se inventa y lo dice para desprestigiar a quien no contó con él. Eso lo vemos todos los días. Ese tipo de personaje no merece la pena de estar en política. Mira, yo creo que en la vida el que es buena persona, el que es una persona seria, el que es una persona decente, el que es una persona trabajadora, el que es una persona honrada, el que es una persona apreciada, el que tiene honor, una persona que tiene honor, lo tiene en la vida, lo tiene en la vida familiar, lo tiene en su vida familiar, lo tiene en su vida profesional, lo tiene en su vida social y lo tendrá en la vida política. Esa persona tendrá siempre esa formalidad, esa seriedad, ese respeto, lo tendrá siempre. El que no ha tenido una buena vida familiar, desgraciadamente a lo mejor tampoco es su culpa, no ha tenido una buena vida laboral, y ahí dejo las culpas al 50%, sí. No ha sabido buscarse un bienestar en la vida, sí, con esfuerzo y sacrificio, porque hoy sin esfuerzo y sacrificio no se consigue nada, nada, Paco, nada. Y tú lo sabes perfectamente que es así. Sin esfuerzo y sacrificio en la vida no se consigue nada. Y estas personas luego se presentan y se van a la política. ¿Cómo van a funcionar? Igual que han sido en su vida familiar, personal, profesional y social. Igual van a funcionar. Es que los vemos.
yo no voy a decir lo que le escuché una vez así, dice, es que el que no vale para nada se mete en la política. No, en la política hay personas muy honestas, hay personas muy honradas, hay personas que merecen que estén en política. Y a veces decimos, es que en la política no deben de estar sino 8 años. Yo no estoy de acuerdo en eso, Paco. No estoy de acuerdo. Porque hay personas que tienen valía y lo mismo puede ocurrir con un... Pero no debería haber más participación en la política, Pepe. Es que no más participación, Paco, sí, sí. No debería, vamos a ver, Pepe, hay que ser sincero. Lo que no se puede llevar 40 años en la política. Sí, ya. Y ostentando el cargo de vivir del dinero público. Sí, porque Paco. ostenta el cargo de cuando no está pues si mi partido ganó las elecciones, pues ostento el cargo de donde esté la institución donde me haya presentado, consejero, diputado, senador o lo que sea. Y si no, sí, pues si mi partido pues no ganó las elecciones, estoy en la oposición liberado, y si no estoy liberado, espero que me enchufe mi compañero del partido, pero que sí ganó en otra institución de asesor. Y ahí, cuando hay políticos en Canarias, no nos vamos a ir más lejos, vamos a Canarias, que si le sacamos la vida laboral, sí, ha sido 40 años en la política, viviendo de lo público, ciertamente, directo e indirectamente. Paco, porque ya y no cuando sabe... la analiza, Pepe, perdona que te interrumpa, y le diga, vamos a ver, y en su vida en política, ¿cuáles fueron los logros que tuvo? Ninguno. Cero, patatero. Cero. Pero sabe buscarse los artilugios para estar siempre... hay que quitarse el sombrero. El arte que ha tenido de vivir de lo público sin dar un palo en el agua, Paco, solo con apariencia. Claro, lo que pasa es que yo no puedo pretender que todo el mundo haga lo que yo he hecho en la política, en absoluto. Yo no puedo pretender que muchas veces estés en política y no cobres estando en política, que yo lo he hecho y tú lo sabes. Sí. Y esas personas que tú dices... ya hoy no saben hacer otra cosa, Paco. Por eso, que es verdad, que 40 años es una eternidad, son muchos años. Pero yo incluso 12 años, pero 40 años tampoco. 40 años tampoco. Pepe, porque hay que haber cambios. Deben de haber la regeneración en los partidos políticos. En las pasadas elecciones, algo curioso. Había formaciones políticas y yo, por lo menos yo, pregunto, ¿no? Porque cuando alguien ve que en los partidos políticos tienen doblete, triplete. Sí. La primera pregunta que hago yo es, cuando en un partido político tiene que llevar candidato a la alcaldía, a su vez candidato en el número no sé cuánto al cabildo, en el número no sé qué al gobierno de Canarias, demuestra que no tiene gente que va a pagar. Eso es lo que me transmite que pasa en tu formación política, no hablo del PP, sino hablo de esas formaciones políticas en general. General, Paco, sí, demuestra eso. Transmite a la ciudadanía eso. ¿Qué pasa? Que no hay más. Ahí es donde está la necesidad de decir, oye, yo estoy en política, oye, me presento a la política. También tendría que hacer una reflexión, porque si yo llevo 40 años viviendo de la política y solo saco 5 diputados... Sí, tampoco ha sido un elemento con mucha valía. Algo me está diciendo la sociedad, ¿no? Exactamente. La sociedad me está diciendo que, oye, claro, por lo cual tengo que pensar que a lo mejor no soy el perfil de candidato y debería un ladito, claro, para que otras personas, a lo mejor con otro perfil, claro, su partido político pueda sacar más representantes. Es que hay formaciones políticas, Paco, que bueno, a ti y a las personas que nos están viendo, hay formaciones políticas que no están muy interesadas en incorporar a más personas a su plantel, sí, diríamos, ¿sabes? Porque luego ya se pueden pisar los puestos, ¿no? Entonces, esa regeneración que pide mucha gente de la calle, tiene que haber regeneración. La regeneración no quiere decir que quiten a los que tienen 40 años y metan a los de 20, no, pueden quitar al de 40 y venir uno de 50. Es una regeneración también, no tiene por qué. Porque una persona que se acaba de jubilar y en su trayectoria, en su vida, ya tiene una capacidad que podía haber jubilado, pues puedo participar en política y mi experiencia en lo privado, claro, no quiero trasladar a lo público. ¿Por qué no? Claro, porque hay otra cuestión, lo que tú dices es muy interesante, Paco. Una persona cuando llega a ostentar un cargo público y tiene una responsabilidad de gobierno, si no ha tenido una experiencia como gestionar una empresa o estar con quien haya gestionado una empresa y tenga un bagaje y tenga una experiencia, es un problema, es un peligro, porque no sabe gestionar. A lo mejor en su vida ha gestionado un sueldo
y va a gestionar millones y millones de euros. Esas cosas no se aprenden, decía una palabra el señor Rajoy, a la política se tiene que venir aprendido. Y es cierto, y es verdad. ¿Cuántas personas tenemos hoy en la política insular y en la política de muchos ayuntamientos que en su vida han tenido ni un sueldo? Hombre, como mínimo que tengan una cierta experiencia. Y eso es importante, lo que tú decías. ¿Cuántas personas que se jubilan y han sido jefes de empresas, directores de empresas, ejecutivos de empresas y tienen una gran experiencia en gestión, podían ser buenos políticos? Muchos, muchos, seguro que muchos. Pero claro, luego pues aparecen los partidos, les gusta tener un cartel de personas guapas y bonitas con unos perfiles y eso ocurre, no ocurre en casi todos los partidos, ¿no? Lo que quieren poner es un cartel con caras bonitas todas. Caras bonitas de hombres y mujeres, mujeres y hombres, con perfil, sí, salió este pues ingeniero aeronáutico, este porque estudió Derecho, el otro porque estudió Ciencias Ocultas, qué sé yo. Eso es lo que parece ser que le da caché a un... Pero ¿no cree que con esos mensajes políticos claro. parecen los reinos de Taifa cuando llegamos a los pueblos aborígenes y brillamos porque chocamos dos piedras y hacemos el fuego? Sí. Y nos creen un dios. Claro, porque es que después cuando vas a gestionar algo, usted será ingeniero. Usted estudió ingeniero. Sí. Usted no es ingeniero hasta que usted no tenga una experiencia. Lo corté no quita lo valiente. Claro. Usted tiene un montón de títulos. Y eso es importante que los tenga. Sí. Es importante. Me parece bien. Usted tiene muchos estudios, ha estudiado mucho y tiene un montón de títulos. Totalmente de acuerdo. Otra cosa que a lo mejor los másteres son los que son. Sí. Pero bueno, tiene un montón de títulos. Está bien. Vale, perfecto. Pero la experiencia, que es la madre de la ciencia. Sí, la experiencia es importante, Paco. Pues la experiencia es importante, como decíamos antes. Un señor que haya sido un gerente de una empresa que a lo mejor pues tiene unos estudios medios, unos estudios normales, pero un bagaje importantísimo en cómo gestionar. Un señor que ha sido autónomo, que tiene una pequeña empresa o una empresa familiar, que ha vivido 40 años. En el mundo del negocio sabe lo que es gestionar. Me va a decir a mí que no sabe de comercio. Claro, claro. Eso es lo que ocurre. Que ha sobrevivido. Claro. Después viene usted... ¿Es un estanque lleno de tiburones? Claro, efectivamente. Efectivamente. Tú eso lo sabes perfectamente. Que cuando luego llegas y te dan un cargo público, como mínimo sabes tú cómo gestionar las cosas. Oye, mira, no, es que esto no puede hacer así porque hay otras maneras de hacerlo con menos dinero, más económico, más eficaz, más rápido. Esa es la cuestión de un político. Estamos viendo a veces que leemos la prensa y nos quedamos asustados con noticias que leemos de actuaciones que hacen ciertos políticos, Paco. Don José Suárez, se nos dio el tiempo, la conversación es amena, ¿eh? Se nos dio el tiempo volando. Hablamos de cosas que a los ciudadanos les interesa, Paco. Estoy segurísimo que estarán de acuerdo o no con nosotros, pero son cosas que se hablan. Pero por lo menos ponemos sobre la mesa el día a día. Sí. Y la otra cara de la política. Claro. A algunos políticos no les gustará mucho lo que hemos dicho. Eso es el problema de ellos. De ellos, efectivamente. Y el problema nuestro es ellos. Don José Suárez, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pablo. Pues cerramos esta entrevista con don José Suárez, miembro del Partido Popular en esta ciudad de Telde. Nos vamos y les damos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Canal 4 TV.